Internacional. Ya se encuentra con nosotros don Antonio Barrios, analista internacional. Don Antonio, bueno, esto es un hecho histórico prácticamente, una ayuda tan grande de parte de Estados Unidos a Israel. Sí, buenos días y bueno, gracias por la invitación. Sí, sin duda, porque si uno se pone a recapitular desde que el presidente Obama tomó el poder en el 2008, no había habido en 8 años de gobierno de Obama una ayuda semejante. Es decir, más bien hay algo que hay que decir, más bien el presidente Obama y Netanyahu, precisamente en el segundo periodo en el que el primer ministro está en el poder, tuvieron muchos roces, mucha confrontación verbal e incluso a nivel diplomático por el tema de los asentamientos en Israel, por la forma en cómo Israel, sobre todo en estos 2 periodos de Netanyahu, pues ha tratado el tema de los asentamientos, desoyendo el clamor internacional y principalmente el tema de la guerra en la que Israel ha tenido que enfrentarse con el movimiento Hamas. Entonces, no había habido una ayuda tan amplia militar. Obama había sido en algún momento muy cauto respecto a eso. El presidente Obama más bien había tenido mucho diálogo con las organizaciones palestinas, cosa que otros gobiernos en Estados Unidos anteriores a Obama no habían hecho. Eso no significaba tampoco de que iba a haber una ruptura entre Estados Unidos e Israel, es decir, Israel va a seguir siendo uno de los aliados más relevantes de Estados Unidos en el Medio Oriente, pero sí no había habido una ayuda de semejante envergadura, en donde evidentemente es todo un negocio redondo, porque estos 38.000 millones de dólares en 10 años implica de que Israel tiene que utilizar ese dinero para la compra de material bélico hecho en Estados Unidos. Y no solamente hecho en Estados Unidos, sino que incluso Estados Unidos se deja el beneficio también de los puestos de trabajo que implica la producción de ese armamento que va a comprar Israel en 10 años. No se pierde nada, regresa el dinero. No, es un poco lo que uno llama en economía el círculo virtuoso de la economía, es decir, Estados Unidos da el dinero, se lo da a Israel, pero Israel lo tiene que reinvertir dentro de la economía de Estados Unidos. Don Antonio, y es que precisamente, además de eso, un tema que Jennifer y yo hablábamos en la mañana es las diferencias que, como ya usted mencionaba, ha tenido Obama con el primer ministro israelí, que ya van más allá hasta en lo personal, y también el tema de la falta de respeto a los derechos humanos que comete Israel, el conflicto que tiene con Palestina, y sin embargo Estados Unidos le da una ayuda de estas que ha sido la más grande en su historia. Mire, el presidente Obama ha hecho algo que durante 8 años no hizo, y es precisamente antes de dejar la presidencia entregar esta cooperación a Israel en virtud de que era una deuda no necesariamente contraída por el gobierno de Obama, sino que fue algo que había quedado ya negociado desde el año 2007, cuando Bush era presidente. Lo que pasa es que la llegada de Obama a la presidencia lo frena, precisamente por el compromiso que él adopta, no solo en campaña, sino a través de la política exterior cuando asume la presidencia, de ver cómo hubiera podido lograr el conflicto con los palestinos y que de alguna forma, en el fondo, había un compromiso de Obama de tratar, no de llevar una ruptura con Israel, pero sí de obligar a Israel a tratar de rescatar el proceso de paz que desafortunadamente en 8 años en el que Obama está en el poder no se logró. Y este tipo de enfrentamiento le permitió precisamente a Netanyahu no solo desoír lo que la comunidad internacional le exigía y el clamor de algunos congresistas, sobre todo demócratas, no republicanos, sino demócratas, que le decían a Netanyahu que dejara ya de estarse apropiando de territorios en zonas conquistadas palestinas. Más bien lo que hacía Netanyahu era acelerar la construcción de colonias y acelerar la construcción de edificios para dar albergue a los judíos que están en territorios ocupados. Y eso es parte de toda esta polémica que precisamente en noviembre del año pasado Netanyahu baja el tono, precisamente porque en el fondo, es decir, de un punto de vista geopolítico, Netanyahu le interesaba, antes de que Obama dejara la presidencia, porque Obama la deja ya dentro de poco tiempo, tratar de rescatar todavía en el gobierno de Obama lo que en el 2007 había quedado ya negociado y que, por las razones ya antes expuestas, Obama había frenado la entrega de ese armamento. Él quería 45.000 millones más bien. Sí, de hecho, bueno, si uno ve en realidad de 38.000 a la cifra esta, no es mayor la diferencia, porque al final de cuentas 38.000 millones de dólares es una enorme cantidad de dinero que ni siquiera en los mejores tiempos, o llamémoslo así, en los peores tiempos en los que Israel tuvo que enfrentar guerras con los árabes en la década de los 60 y los 70,
70 se había dado semejante cantidad de ayuda. Es una gran negociación lo que conlleva todo esto. Sí, por supuesto, es una gran negociación porque precisamente uno de los temas espinosos en los cuales hacen que Obama finalmente entrega la ayuda a Netanyahu es precisamente pues el tema de los asentamientos, es el tema y un poco la falta de respeto que tuvo Netanyahu frente a lo que significaba la diplomacia estadounidense, lo que comenté ya anteriormente de desoír el clamor de la comunidad internacional, no solo por el tema de los asentamientos, sino la violación de los derechos humanos que cada vez que había confrontación con Hamás, también el clamor de la comunidad internacional para que Hamás no atacara a Israel, para que eso no motivara precisamente también una guerra. Entonces, todos estos actores involucrados, toda esta negociación que Netanyahu trató de rescatar antes de que Obama dejara la presidencia, pues en el fondo conllevaba que Netanyahu tuviera que bajar el tono y esta confrontación que lo caracterizó durante los 8 años de gobierno del presidente. Don Antonio, solo ya para cerrar, ¿qué significa para el Oriente Medio esta ayuda militar tan grande para Israel? ¿Va a haber más conflictos? ¿Va a ser algo preocupante para todos los países con los que tiene enfrentamientos? Yo no creo que vaya a haber más, yo no creo que vayan a haber más conflictos de los que de por sí ya hay. Es decir, en nada sustancialmente va a cambiar el Medio Oriente. Lo que sí es bueno rescatar es que cuando uno ve estos conflictos en el Medio Oriente y uno ve la ayuda que Estados Unidos está dando a Israel, pues en el fondo también hay un mensaje que Israel le está dando al Medio Oriente y a los países, sobre todo a los movimientos radicales, de que Estados Unidos va a estar más allá de cualquier diferencia que pueda tener con Israel, defendiéndola palmo a palmo para procurar su existencia. Y ningún otro conflicto va a ser nuevo en el Medio Oriente de los de por sí ya existentes, y eso va a llevar también a algo muy importante que hay que rescatar, que muchas veces hay más un asunto de discurso y de propaganda muy mal manejada respecto al tema de las armas hacia Israel, porque en el fondo también la alianza estratégica que tiene militar muy fuerte históricamente, incluso de más años que la que tiene Estados Unidos con Israel, es precisamente con Arabia Saudita. Y cuando uno ve, ideológicamente hablando, cómo se maneja el tema de esta confrontación de Israel con los países árabes, Israel también tiene acuerdos militares muy importantes con Arabia Saudita. Así que muchas veces más en el fondo hay una cuestión ideológica y un manejo de propaganda que muchas veces es negativa cuando uno ve el tipo de conflictos que están ocurriendo en el Medio Oriente. Entonces no va a haber un mayor cambio sustancial de lo que ya de por sí ha venido ocurriendo en el Medio Oriente. A nivel histórico, y ya para ir cerrando, Estados Unidos ha hecho colaboraciones de esta magnitud para ir ya cerrando el tema, ¿verdad? ¿Con el Medio Oriente? Exactamente, No, tan grande, digamos, como no, en esta gran cantidad de dinero, que es para 10 años, no había habido. Es decir, ha tenido evidentemente acuerdos de cooperación militar y de toda índole, de alianzas, de entrenamientos conjuntos, de la colocación de bases militares en el Medio Oriente con Arabia Saudita, pero no entregar esta enorme cantidad de dinero que incluso Estados Unidos, desde los atentados del 11 de septiembre, más bien se ha alejado de Arabia Saudita, en virtud de que de ahí viene precisamente toda la gestación de los atentados del 11 de septiembre y que han hecho precisamente que Estados Unidos se haya alejado, al menos se ha profundizado más con la presidencia de Obama, respecto a lo que significaba Arabia Saudita, pero no jamás esa cantidad de dinero, repito, ni siquiera en los peores momentos en los que Israel enfrentó guerras con el mundo árabe, jamás había habido semejante cantidad de dinero como la que en este momento se está entregando. Agradecemos muchísimo a don Antonio Barrios, quien nos ha ampliado un poco más sobre este tema. Vamos a dejarlos también con lo que es Vidarte, y es que el próximo domingo